Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Wilder. Y bueno, dicen los que saben dar conferencias que, sobre todo después de un almuerzo, conviene empezar con un chiste. Entonces voy a contar un breve chiste para, levantar los espíritus y así después brindarle atención a la charla. Resulta que bajo, el pontificado del Papa Francisco, se presenta un judío a pedir una audiencia con el Santo Padre. Los mecanismos de seguridad del Vaticano se perfilan sobre la persona, toman fotos, reconocimiento facial y aparece una coincidencia. El jefe de seguridad del Vaticano salta, va corriendo y lo increpa a esta persona que había venido y dice: sabemos quién es usted. Siempre, en cada generación, alguien de su familia vino a pedir una audiencia con el Santo Padre y nunca lo recibieron. Sabemos quién es usted, así que ya se me va de acá y ya lo... Y el hombre protesta: no, pero una audiencia, vengo en son de paz. Negativo, afuera. Y es el griterío, lo escucha el Papa Francisco. ¿Qué pasa? Dice: ¿qué es eso? Lo llama a su guardia de seguridad. No, tenemos un problema. Esto es una cosa muy rara. Todas las generaciones, cada uno de su estirpe ha venido a pedir una audiencia. Ningún papa lo quiso recibir. Ya lo estamos sacando del forro para afuera. No, pero han cambiado los tiempos, el ecumenismo, la relación entre las religiones. Vamos a cambiar. Háganlo pasar. Efectivamente, se disculpa el jefe de la guardia, de la seguridad, y dice: el Santo Padre lo va a recibir, es un milagro. El Santo Padre lo recibe y le dice: hermano mayor, ¿cuál es el problema? Me dicen que de su familia cada uno durante generaciones ha pedido una audiencia con el Santo Padre y nunca lo han recibido. ¿Es así? Sí, Santo Padre, es exactamente así. Bueno, dígame, han cambiado los tiempos. ¿Cuál es el asunto? ¿Usted recuerda la última cena? Sí, acá está la cuenta. Bien, me han pedido de hablar de la competitividad en el agro. La competitividad es un tema muy amplio, se puede mirar desde distintos enfoques. Puede ser la competitividad de un sector contra otro, la competitividad de un sector aquí contra sectores en el extranjero que van a los mismos mercados. Se puede mirar la competitividad de un sector desde variados ángulos. Como me invitaba el amigo Wilder Ananiquian, un enfoque de inmobiliaria, yo pensé presentar la competitividad del agro como opción de inversión, donde se ve, la globalidad del agro a nivel mundial, y después dejar espacio para preguntas, si hay interés en la audiencia de explorar más temas más candentes, más de actualidad, pero ya analizarnos a la sombra de esa visión global de qué es lo que está pasando con el agro en el mundo y con el agro como opción de inversión. Así que aquí vamos a ir bastante rápido, porque así completamos ese recorrido rápidamente y después dejamos más espacio para lo que sería la parte de discusiones sobre la actualidad. Bueno, la inversión en tierra es interesante y todos los que han estudiado a fondo el tema de invertir en tierra así lo tienen entendido. Ustedes conocen Markowitz, el creador de la teoría del portafolio. En finanzas es un clásico. ¿Qué dice Markowitz, profesor de la Universidad de Chicago, premio Nobel? Dice: todos tenemos un nivel de retorno objetivo y no hay uno bueno y otro malo. Cada cual tiene el suyo según sus circunstancias. Un fondo de pensiones no es lo mismo que un joven, no es lo mismo que una persona jubilada. Cada cual tiene su objetivo de retorno. Para eso tenemos que comprar inversiones que producen más, inversiones que producen menos en la prorrata para sacar nuestro retorno objetivo. Pero como Markowitz dice en su concepto de portafolio, traten de comprar inversiones descorrelacionadas entre sí. Ese es el concepto clave del portafolio de Markowitz. Cuando miramos las bolsas, donde está toda la plata del mundo, en acciones y en bonos, están súper correlacionadas entre sí. Lo vemos en los diarios todos los días. Suben y bajan todas juntas todos los días. ¿Cuál es el asset class? La clase de activos donde se pueden invertir cientos de millones de dólares rápidamente, que está descorrelacionada con las bolsas. La tierra. Entonces, no importa si la tierra rinde menos que el objetivo o más que el objetivo, si tenemos un portafolio técnicamente bien manejado, tiene que estar la tierra como un porcentaje del portafolio porque está descorrelacionada con los demás.
Entonces la tierra tiene, como vemos, una protección contra la inflación, porque si nosotros compramos un bono americano que dice $1.000 a 10 años a uno le dan $1.000. Aquellos $1.000, no estos $1.000. La tierra está muy correlacionada con la inflación y nos cubre contra la inflación, lo cual ya es un retorno que en dólares anda como por el 2%, que es lo que la inflación más o menos es en Estados Unidos, aunque en la época de Carter, que no fue hace tanto, fue 13%. Da retornos no correlacionados con bonos y acciones, tiene una larga historia de capitalización, quiere decir suba de precios por arriba de la inflación, que lo veremos, y tiene muy buenos fundamentos de oferta y demanda de las commodities para las próximas generaciones, 2 o 3 generaciones. De la manera de invertir, el modelo de negocio que yo siempre he, promovido, es que el inversor puro, no el que disfruta andando en el tractor o corriendo atrás de sus vacas, que eso es otra historia, el inversor financiero es mejor que compre la tierra y la arriende y que no se ponga a explotarla. ¿Por qué? Los que sabemos de finanzas sabemos que para medir retornos se miden ajustados por riesgo. Venezuela, un bono rinde 20%, Estados Unidos rinde 1,5%. ¿Cuál bono es mejor? Si no ajustamos por riesgo es mejor Venezuela, obvio, 20 a 1,5. Cuando ajustamos por riesgo, la cosa cambia. Lo mismo pasa con la producción agropecuaria. Comprar la tierra y plantar la soja tiene un nivel de retorno, y comprar la tierra y arrendarla para soja tiene otro nivel de retorno, que es un poco menor, pero cuando ajustamos por riesgo es Venezuela contra Estados Unidos. Entonces, eso no lo hace nadie, la gente mira los números en el pizarrón pero no ajusta por riesgo, y evidentemente hay un riesgo mucho mayor en agarrar y ponerse a producir con los problemas climáticos que se vienen cada tanto, como lo estamos viendo ahora, y si no son las pestes, y si no es el mercado, esto aquello, que hacer un buen contrato de arrendamiento y cobrar una renta. Acá vienen los conceptos clave de qué ha pasado con el precio de la tierra a lo largo de los años. Los que saben estadísticas saben que para poder usar las series pasadas para predecir el futuro no pueden haber cambios radicales entre medio, cambios cualitativos que alteren la calidad de las series. Esto es lo que ha pasado con el precio de la tierra en 100 años, digamos, ¿verdad? Durante todo el siglo pasado la tierra a nivel planetario capitalizó al 2%, quiere decir, subió su valor a nivel del planeta 2% arriba de la inflación. En los 20 años pasados, más o menos de 1900 a 2000, se dieron 4 eventos mayores a nivel planetario que hicieron justamente eso, alteraron la calidad de las series para pronosticar el futuro. Si estos 4 eventos no se hubiesen producido, la Tierra tendría que haber seguido en esta línea de tendencia y tendría que haber valido algo en el orden de acá. Sin embargo, estos 4 eventos mayores hicieron un salto cualitativo. Nunca más la Tierra va a venir a esta línea de tendencia, sino que va a oscilar a lo largo de una nueva línea de tendencia. ¿Cuáles son los efectos mayores que pasaron? Bueno, ustedes los conocen a todos, pero capaz que no los relacionaron con su impacto agropecuario. En 1978, China, Deng Xiaoping, dice, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, le llamaremos socialismo a lo que funcione, y se fue a la China que conocemos hoy. Bueno, los 1.000 millones y pico de chinos estaban antes en la época de Mao y no movían el tanteador, pero ahora bien que lo mueven. Entonces, eso es un evento. Lo mismo que pasó con China en el 78, pasó con India en el 91, donde también, digamos, se abandonó un socialismo de Nehru hacia, digamos, un avance hacia el capitalismo. La política agrícola común se discutió mucho en la ronda Uruguay del GATT, que nació en Punta del Este acá en el 86, terminó en Marrakech en el 93. Y estableció por primera vez el tema commodities, el tema productos agropecuarios como un tema de negociación en cuanto a política comercial mundial, y allí se establecieron algunas pautas importantes. ¿Se acuerdan? El decoupling, el desacople. La Comunidad Europea podía seguir subsidiando fuertemente a sus agricultores, pero desligado de la producción. Ya no lo podía pagar por el precio, lo tenía que pagar por otras vías, como darle un cheque por cortar el pasto enfrente a su predio, u otras medidas de ese tipo, pero con una convergencia al precio interno hacia el precio internacional. Y el último elemento eran los biocombustibles, que aparecieron en el 2000, que antes tampoco estaban, y por lo tanto hacen que apareciera un comprador de todos los residuos que quedaran de productos del agro que fueran transformables en nafta o en diésel y se los llevara. Resultado, esta turbulencia de estos 20 años hace que la perspectiva de los precios de la tierra hacia el futuro opere en un nivel más alto y con una pendiente más vertical que la que traía. Aquí hubo mucha gente que lamentablemente se equivocó. Llegó el momento en que las familias quisieron vender sus precios, se vieron acá
compararon con la historia. Mi abuelo siempre decía, 1 hectárea de campo vale un novillo gordo. Eso era una tradición. Un novillo gordo son $1.000, mil y algo de dólares. Nunca más 1 hectárea va a valer $1.000. Y sin embargo era un buen precio para lo que era la serie anterior. Estos eventos nos cambiaron de escala. Bueno, acá tenemos, la lista de lo que está actuando en la demanda de las commodities, en la oferta de las commodities. Las vamos a ir viendo una por una muy rápidamente. En la oferta en el tema agropecuario estamos muy ligados al asunto de la población. Esto es lo que ha pasado con la población. Hay una teoría de que dice que la población va a caer hacia el 2150 como a unos 3.000 millones. Esa proyección yo la vi en el Jardin des Plantes en París. Hay un edificio dedicado a la historia natural, el último piso dedicado al hombre, y en una pared entera estaba la gráfica de la evolución de la población mundial, que prácticamente no crecía nada durante siglos y milenios, y de repente empezaba un crecimiento violento en el que estamos ahora. Llegaba a un pico como 10.000 millones de personas y después caía como a 4.000 en el 2150. Otras proyecciones dicen que la población podría seguir subiendo, lo cual es difícil de sostener porque cada sociedad, cada grupo humano en un sentido amplio tiene el mismo ciclo, donde empiezan con poblaciones muy estancadas porque la mortalidad infantil es muy alta, etcétera, etcétera, tienen expectativa de vida muy bajo, después empiezan a subir violentamente cuando la sanidad y la buena comida empieza a ayudar a la población a crecer, pero después las sociedades entran en lo que está pasando con Japón, lo que está pasando con la europea de los europeos, no los inmigrantes, donde la población empieza a tener parejas que producen menos de 2 hijos promedio. Si la pareja produce menos de 2 hijos promedio, la población va creciendo. Porque además esos 2 hijos promedio llegan tarde, las mujeres esperan más tiempo para tener sus hijos, y entonces ya sus hijas o sus hijos no llegan a tener, a tiempo otra generación más para reponer. De manera que cuando la sociedad llega a tener menos de 2 como promedio hijos por pareja, la sociedad empieza a decrecer, que como digo, pasa en el Japón, puro Japón, y en la Comunidad Europea y en otras sociedades ya estabilizadas. Claro, en el mismo momento en el planeta hay otras partes del mundo que están en una etapa anterior teniendo muchos hijos por pareja y salvando, muchos hijos por pareja y estirando la expectativa de vida. Pero cada lugar del planeta le va llegando esa etapa en que las parejas declinan la natalidad y la sociedad empieza por lo menos a detenerse, quizás a bajar. Ahí va cómo ha evolucionado la población mundial, urbana y rural. Como vemos, la población rural en el mundo ha caído, la población urbana es la que explota. ¿De acuerdo? Acá vemos también en los países en desarrollo y los desarrollados, esta explosión es lo que corresponde a la población urbana de Brasil, China, India, o sea, de países en desarrollo muy, muy numerosos en su población. Ahí es donde está explotando la población. La población que está explotando es una población urbana en países en desarrollo. Esto vemos el consumo per cápita en China. ¿Qué está pasando? Esto es el consumo rural, este es el consumo urbano, y ese es el consumo promedio del país. Lo que explota en China es el consumo urbano. Y esto es el consumo promedio de alimentos per cápita en China. Esto altísimo es el urbano, el más peticito es el rural, y esto es cómo se van llevando los consumos per cápita en áreas urbanas, donde vemos que la parte de comida es lo más pesado, lo más grande, lo más significativo. Esto es el consumo rural y urbano, en las ciudades, el consumo de proteína por día, donde vemos que las carnes, y en la parte urbana las carnes es lo mayor en materia de consumo, y acá vemos el consumo de proteína por día. Esta gráfica azul que vuela es China, esto que va bien por arriba pero bastante más estable es Estados Unidos, lo verde es la Unión Europea y el mundo viene por acá. Lo que quiere decir que el consumo de proteína viene subiendo, pero viene explotando en China. Acá lo vemos. ¿Qué pasó con China? ¿Qué es lo que sube? La demanda de cereales, de oleaginosos, de azúcares, de aceite no ha cambiado mucho. Han subido algo los vegetales, los huevos, la leche y la carne. Proteína animal es lo que explota en China. La gran demanda china, por ejemplo, por soja es para darle de comer a los pollos y los cerdos, no para comerse la soja.
Acá vemos el consumo de carne en China y de leche comparado con el de Estados Unidos. Estos son los niveles chinos, estos son los niveles americanos. Quiere decir que todavía, y en leche, este es el nivel chino, este es el nivel americano, los consumos de China todavía están muy por debajo y tienen mucho para subir. Hay una relación entre el ingreso per cápita y el consumo. Cuanto más alto el PBI per cápita, más alta es la demanda de consumo de carne. Y bueno, acá vemos a China, vemos a Brasil, vemos todo lo que le queda para subir al consumo de carne relacionada con el ingreso. Esta es la elasticidad de ingreso de los distintos países. En China tenemos 0,45, quiere decir cuánto cambia la demanda de carne para un igual cambio del ingreso. Entonces, cada pequeño cambio de ingreso pega mucho en la demanda de los países en desarrollo, y cada pequeño aumento en el ingreso cambia poco la demanda de comida en los países desarrollados, porque ya están comiendo muy bien, entonces gastan ese incremento en viajes, en otras cosas, y no tanto en comer más. En cambio, en China y el tipo de países en desarrollo como China, cada pequeño cambio en el ingreso pega muy fuerte en la demanda de alimentos. Acá vemos el tema de los biocombustibles. Miren ustedes lo que ha sido el aumento de la demanda de los biocombustibles. Miren ustedes, acá está, esto es la demanda de maíz para hacer biocombustibles. Hace unos años no existía, hoy es un cliente mayor de esos productos y está pegando desde hace relativamente muy poco tiempo. Eso es lo que ha estado pegando, digamos, hasta hoy de esa parte. Acá vemos, digamos, del punto de vista de la reforma de la PAC, los subsidios en Estados Unidos y en Europa vienen cayendo. Tenemos el otro tema del lado de la oferta, que es, bueno, ¿y qué pasa con la productividad? ¿Qué pasa con el avance tecnológico? Malthus hace una eternidad dijo, nos vamos a morir todos de hambre porque la población crece exponencial, la oferta de alimentos crece aritmética, no vamos a llegar, nos vamos a morir todos de hambre, y pasó lo contrario. Nunca hubo menos hambrunas en el planeta que ahora. ¿Y por qué? Porque tuvimos saltos tecnológicos maravillosos. La tecnología nos ayudó a producir más. ¿Qué está pasando con la tecnología? ¿Nos va a seguir ayudando? Sí, pero a tasas decrecientes. Eso es lo que estas gráficas nos muestran. Hace 40, 50 años, por año, la productividad, los kilos por hectárea de trigo, de maíz, aumentaban 4 o 5% por año. Hoy están aumentando 1% por año. ¿Por qué? Porque son rendimientos decrecientes que son naturales en todo lo que es vivo. Correr 100 metros en 15 segundos está bastante bueno, en 12 es un poco más difícil, en 11 es horrible, bajar a 10 es casi imposible y bajar a 9, bueno, ya estamos en el récord absoluto, nunca visto, y bueno, y sin embargo es un segundo menos cada vez, y sin embargo el último segundo cuesta mucho más que el segundo antes. Lo mismo pasa con la producción de las plantas o de los animales, rendimientos decrecientes. O sea, la tecnología está ahí y nos sigue ayudando, pero con menos motor. Y ahí están los aumentos de la productividad, como yo les venía diciendo, no alcanzan los aumentos de la productividad para sostener. Bueno, para producir más, producimos más en cada hectárea, que es lo que vimos, o ponemos más hectáreas en producción. Bueno, la cantidad de hectáreas que entran al mundo a producir sigue aumentando año a año, pero lentamente, pero el per cápita va bajando. Porque no solo importa cuántas hectáreas nuevas ponemos en el mercado cada año, sino esas relacionadas con cuántas personas nuevas ponemos en el mercado por año. Esa relación, hectáreas nuevas contra personas nuevas, viene cayendo en el planeta desde los años 60. Y los aumentos de tierra arables nuevos por año vienen decreciendo también de los años 60. O sea, la tecnología nos ayuda, pero con poco motor. Las hectáreas nuevas que el planeta puede producir, poner a producción, también ayudan, pero se van quedando también sin motor. O sea, la oferta se está asfixiando. Tenemos además problemas climáticos, padrones de falta de agua que los modelos muestran que pueden afectar zonas muy importantes de producción en el futuro. Tenemos también el tema de la pérdida agrícola por urbanización. Esto era Buenos Aires en 1895, Buenos Aires ahora. Esta tierra es la mejor tierra de Argentina. Las ciudades no se instalaron con los hombres arriba de los cerros o en los bañados, se instalaron al lado de los ríos en la mejor tierra que había. Y por lo tanto, cada vez que se instala una nueva cancha de polo, una nueva urbanización, una nueva carretera, son hectáreas que nunca más van a producir y son de las mejores. Hoy 6% del planeta, tierra usable del planeta, está
pintada de rojo como esto, o bajo asfalto, o bajo una cancha de fútbol, o bajo una cancha de polo, o una urbanización de cualquier tipo, pero ya no produce nunca más nada, y es significativo la pérdida de tierra productiva por el lado de la urbanización. La erosión también está afectando grandes áreas del mundo y le quita capacidad de producción a los suelos que eran los mejores que teníamos. Y después empiezan a aparecer restricciones medioambientales y cambio climático y restricciones de buenas prácticas agrícolas para preservar los recursos a futuro que limitan la capacidad de producir actual de los suelos. Todo eso actuando sobre oferta y demanda, nos encontramos con que las dos cosas van subiendo, la oferta y la demanda, pero la demanda con mucho motor y la oferta perdiendo oxígeno y quedándose corta. Hasta el 2050 la FAO estima que la producción deberá aumentar 60% solo para abastecer. Quiere decir que en nada, en 25 años, en una generación, el planeta tiene que producir 60% más de lo que consiguió producir en su historia. Eso a nivel planetario es espectacular, es una explosión incalculable, y la única manera de hacerla no es con el plan quinquenal donde las autoridades dicen ustedes planten trigo, por allá planten soja, manden ahora el fertilizante, no se olviden del gasoil, que eso fue la planificación centralizada que se usó en Rusia, se usó en China. Los resultados fueron hambrunas que mataron decenas de millones de personas, no porque hubiera un maldito tratando de hacer las cosas mal, sino porque no se podía hacer funcionar bien ese sistema. La única manera de mandar la orden al planeta, produzca más, precio. Si vale mucho, se va a producir más, si no vale mucho, no se va a producir más, y eso no lo cambia nadie. Cuando miramos la Tierra como opción de inversión, veamos otras condiciones. Como dije, una correlación negativa con activos tradicionales. Está descorrelacionada con la bolsa la Tierra. Ahí están correlaciones interesantes. Contra la inflación americana, correlación positiva. Contra las bolsas, correlación negativa. La Tierra tiene derecho a estar en un portafolio bien administrado per se, más allá de qué nivel de rentabilidad uno apunte a que la Tierra le dé. Acá vemos cómo se portó la Tierra contra activos financieros. Miren el valor Tierra al 2000-2008, plena crisis 2006-2008, la plena crisis 2007-2008, y fíjense cómo se portaron las bolsas en los momentos de la crisis, ¿de acuerdo? Entonces, en momentos de turbulencia la Tierra se portó de manera interesante. Acá ven la correlación entre la Tierra y el CPI, que es la inflación americana, van juntitos, la Tierra defiende contra la inflación. Acá tienen el ingreso de la Tierra contra la inflación, también el ingreso está correlacionado con la inflación y nos defiende el ingreso de la inflación. Y acá tienen lo que nosotros llamaríamos arbitraje. Cómo evolucionó el precio de la Tierra, cómo evolucionó el retorno de la Tierra comparado al valor de la Tierra. Está arbitrando. Al principio una Tierra era baratísima y daba un ingreso altísimo. Los mercados no estaban arbitrando, no estaban equilibrando tierra contra bonos, tierra contra acciones. No había arbitraje. Cuando la Tierra empezó a ser vista como un activo que podía ser un activo financiero, empezó a arbitrar, de manera que la Tierra tiene que rendir lo que rinden otros activos. Hay un libro de un francés que se llama Piketty, que escribió un libro que se llama El Capital, que grueso así. Piketty es francés, como todo francés es bastante socializante, digamos, porque Francia es muy socialista en sus raíces, y en el libro, digamos, hay mucho enfoque del lado socialista, del tipo de impuestos y la discusión de las desigualdades y ese tipo de cosas, que, digamos, más opinable. Pero él tiene un valor muy, muy interesante en ese libro, que es, él buscó series largas, todo lo largo posible, de retorno al capital puro, sin trabajo. Y encontró series de 300 y 400 años en Inglaterra y en Francia, los primeros países que empezaron con impuesto a la renta. En aquellos años, hace 3, 4 siglos, la renta podía ser de dos maneras. O dueño de la tierra y la arrendaba, o le prestaba al gobierno, llamémosle hoy bono del tesoro. Era deuda del rey o deuda del Estado. Eran las dos fuentes de tener renta si uno tenía capital. Estudiando esos retornos al capital, que él consiguió series tan largas durante 300, 400 años, el capital siempre rindió lo mismo. El capital puro rindió entre 3 y 4%. Y eso es hoy lo que rinde también. El precio de un activo es la renta dividido la tasa de interés. Un bono, una oficina, una casa, un campo, lo que quieran. El precio dividido la tasa de interés es lo que nos da el precio del bien. Ese retorno de 3-4% es básicamente lo que está en el mercado para distintos tipos de activos, y es a lo que se viene acercando, aunque todavía no está ahí, el precio de la tierra contra el ingreso que genera la tierra. Ya se viene acercando. Cuando esté más o menos por acá es donde va a estar en equilibrio precio contra renta.
Acá está la evolución del precio mundial de la tierra, ha venido subiendo en los distintos lados del mundo, digamos, en la crisis de la commodity ha cedido un poco, pero ya está recuperando en varias zonas del mundo también, en Uruguay también. Y acá está, digamos, el costo de la tierra por tonelada de trigo, que es un indicador interesante, digamos. Uruguay está acá. O sea, la tierra expresada en tonelada de trigo, que es un lindo indicador para compararse mundialmente. Uruguay es de lo que tiene tierra, entre comillas, barata en unidad propia, en unidad de su propia producción, comparado con lo que vale en otros lados, ni que hablar en Europa, pero también en Argentina, también en Brasil, también en los Estados Unidos. O sea que tierra acá es todavía una inversión interesante. Acá vemos, digamos, qué es lo que está pasando con China. China cambió su modelo de crecimiento, de crecer 12% exportando a crecer 6% con el mercado interno. Básicamente es el cambio de paradigma. Acá vemos la evolución del PBI. Estaba creciendo a 12-14% y viene colocándose a crecer en el rango del 6%. Pero, aunque viene decreciendo en sus tasas de crecimiento el PBI, su demanda de soja de importaciones sigue creciendo. China compra entre 4 y 6 millones de toneladas de soja más por año cada año. 4 a 6 más, 4 a 6 más, 4 a 6 más. No importa si viene creciendo al 12 o al 6. Con eso yo les termino, digamos, el panorama general de lo que es el mundo agropecuario, que está pasando con oferta y demanda muy a la carrera porque no tenemos mucho tiempo, y qué tal es la tierra como un activo aceptable para integrar un portafolio de inversión. Y yo dejaría espacio, si las autoridades lo entienden pertinente, para una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, ustedes vieron que las perspectivas mundiales para una o dos generaciones por delante son excelentes en cuanto a los fundamentos de oferta y demanda de commodities. Vamos a tener precios caros de las commodities por muchos años por delante, por lo menos una o dos generaciones después puede ser que no. Eso quiere decir que si estamos en lo correcto, cuando miramos los ciclos que son bíblicos, ¿no? José pudo interpretar los sueños del faraón, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas que salían del años buenos, años malos. Eso es bíblico y depende de la entrada y la salida de los marginales a la producción. Bueno, si estamos en lo correcto, cada vez que hay un pico en el ciclo tiene que ser más alto que el pico anterior, y cada vez que hay un pico de suba tiene que ser más alto que la suba anterior. Eso quiere decir que estamos en una línea de tendencia ascendente, ¿ok? La soja siempre valió $180 la tonelada. En esta crisis de caída de precios que se inició en el 2014, la soja hizo piso en $300 la tonelada. 5 veces trató de perforar, nunca pudo bajar a $2.99. Y de ahí empezó a subir, la semana pasada casi 400. O sea, empezamos en los dientes de sierra, normal, pero subiendo, ¿correcto? Yo predigo que el próximo pico no va a ser 500 y algo, va a ser 600. Y la próxima caída va a ser 400. Eso es lo que va a pasar. Vamos a seguir teniendo ciclo, pero subiendo. Quiere decir que las perspectivas internacionales son muy buenas. No son buenas, son muy buenas. Porque una cosa es mirar la coyuntura actual de un sector como el agro, que se ha levantado porque clama que está en dificultades, y otra cosa, mirar eso bajo el enfoque de un mundo que lo favorece y que le pide más y que tiene motor para él, y otra cosa que si el mundo estuviera en decadencia para los temas del agro, obvio que van a estar mal. ¿Cómo no van a estar mal si todo el entorno está en contra de ellos? No es un problema local, es un problema internacional. Ese sector se está apagando en el mundo. Bueno, ¿qué van a hacer? No, el mundo para el agro brilla. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, descartemos. Tecnológico no es. El agro uruguayo produce muy bien. ¿Podría producir mejor? Es posible, con mejores condiciones económicas. Producir mejor finalmente quiere decir invertir más. No se produce hablando, se produce poniendo. Poner, invertir, requiere condiciones macroeconómicas, que en Uruguay estaban y se han venido deteriorando. Cambio de impuestos, cambio en los marcos institucionales, el respeto de los contratos. En el mundo, para crecer y para ser ricos se precisa
lo que el Banco Mundial publicó en el libro que se llama La nueva riqueza de las naciones. El libro fundador de la economía fue La riqueza de las naciones de Adam Smith, 1770 y pico, donde él básicamente creaba el concepto de las ventajas comparativas. Él desarrollaba, decía, bueno, un país para enriquecerse tiene que producir lo que le sale bien. Eso era el vino acá y la lana allá, eran los ejemplos que él ponía. Eso se desarrolló después Milton Friedman a fondo con el tema de las ventajas comparativas, y para que la gente lo entienda, que la ventaja comparativa es contra uno mismo, no contra los demás, él puso el ejemplo de un abogado y su secretaria. Resulta que el abogado sabía pila de leyes, pero además era un mecanógrafo que volaba, excepcional mecanógrafo. La pobre chica era una mecanógrafa normal. Entonces, ventaja comparativa quiere decir que el abogado se tiene que dedicar solo a hablar con los jueces, estudiar de leyes y pensar escritos, y ella tiene que tipear. Aunque en realidad él es mejor que ella también tipeando. Si la ventaja comparativa fueran contra los demás, él tiene que hacer las dos cosas, porque él es mejor que ella en las dos. Pero no, ventaja comparativa quiere decir que uno hace lo que uno es mejor contra sí mismo. Él tiene que dedicar todo su tiempo a la abogacía y ella todo su tiempo a tipear. Y ahí los dos están mejor. ¿De acuerdo? Eso es el concepto, ventaja comparativa. Arranca allá en la noche de los tiempos con Adam Smith, lo pule Milton Friedman y hace los papers y demuestra todo eso. El libro del Banco Mundial parafrasea el de Adam Smith, lo llama La nueva riqueza de las naciones, chapó al maestro, y dice, bueno, ¿y por qué un país es rico y otro es pobre? A ver, y con la informática que hay hoy, la serie de datos que hay hoy de todos los países del mundo, se mete a procesar la información y dice, a ver, ¿un país es rico porque tiene recursos naturales? ¿O porque tiene petróleo? ¿O porque tiene agua? ¿O porque tiene una población grande? ¿O porque tiene un territorio grande? ¿Por qué es rico? Y corre todas las regresiones de arriba para abajo en todos los planos, en los 180 países del mundo. Y resulta que no. Un país no es rico por tener recursos naturales. Hay países con recursos naturales maravillosos que son los más miserables del mundo por lejos. Ni por tener territorio. Hay países chiquitos así que son súper ricos, y países enormes que son desgraciados al extremo de no poder vivir. Y así va siguiendo. ¿Y qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que hace que un país sea rico? Las instituciones. El respeto de los contratos. Que se cumpla la ley, no importa si la tasa de impuestos es un poquito más alta, un poquito más baja. No. Suiza, 700 años cumpliendo. Eso hace que un país sea rico, y lo contrario hace que un país rico se empobrezca. Cuando se bastardean las instituciones, cuando se desobedecen las leyes y cuando se entra en ese berretismo, los países se empobrecen. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Entonces, para invertir en un país se necesita justamente eso. Se necesita ese valor intangible de que en ese país las leyes se cumplen, no se toquetean, se respetan, no se bastardean. Se puede cambiar una ley, pero no retroactivamente. Se puede tener una ley diferente, un impuesto más alto o más bajo, pero la estabilidad institucional, el respeto de las leyes, del marco jurídico y de las instituciones es absolutamente clave. Ese es el ejemplo, triste ejemplo, argentino, que hace 100 años, en 1910, era uno de los países más ricos del mundo. En el per cápita estaba muy arriba. Decían en Europa, y hasta ahora repiten, rico como un argentino. Se iban a Europa en barco, con la familia, con la vaca, con los empleados, alquilaban un petit palais en París, 3, 4, 5 meses, volvían. Lo podían hacer, hoy ya no. Porque uno ve a Argentina y ve cómo fue cayendo en su comparación internacional contra cualquier otro país. Mientras otros que eran unos pobrecitos la pasaron como un poste. Esa es la historia. Argentina perdió población, no. Perdió recursos naturales, no. ¿Qué perdió? Perdió respeto por las instituciones. Perdió esa institucionalidad que es la esencia, condición sine qua non para el éxito. Entonces, la parte técnica de nuestro agro está bien, sabemos trabajar, en todos los rubros se puede trabajar, y el productor uruguayo ha pasado muchas crisis y es un productor que puede competir con cualquiera tecnológicamente. Hemos tenido, digamos, algún rezago. Yo recuerdo en el año 80 y pico, ahí en el primer gobierno de Sanguinetti, a mí me tocó ser director de política agraria del Ministerio de Ganadería. Y bueno, ahí lanzamos la ley forestal, ¿no? Votada 100 sobre 100 en el Parlamento, nos liberamos de la aftosa porque cambiamos el tipo de vacuna de acuosa a oleosa contra la resistencia de propios veterinarios del Ministerio en algunos casos, y tuvo el presidente
Sanguinetti que llamara al presidente Mitterrand de Francia, que tuvo 2 periodos de 7 años, y en el primer periodo había nacionalizado empresas grandes en abundancia en Francia, y entre ellas había nacionalizado Interifa Merrive porque los laboratorios no querían fabricarle al Uruguay la vacuna oleosa. El presidente Mitterrand, atendiendo la llamada del presidente francés, ¿qué precisa, presidente? ¿No le puede ordenar a su laboratorio, que es suyo, que me haga la vacuna? ¿Cómo? No la quieren hacer. A los 5 minutos llamaban los de Interifa, ¿cuántas quieren? Estaba resuelto el tema. Y así, con 1 año nos liberamos de la aftosa cuando hacía 100 que veníamos vacunando con la otra vacuna. Y lo interesante, Uruguay tenía 800 kilos por hectárea de promedio de producción de trigo. Argentina 1800. Venía el Mercosur, se veía llegar, se firmó en el 90, pero en el 80 y pico ya lo veíamos llegar. Resulta que el trigo era la columna vertebral de la agricultura de Uruguay. En mayo el ministro daba un discurso sobre el trigo en Jun. Y estaba todo el mundo pendiente y la política se centraba en la parte agropecuaria en el discurso de mayo de Jun. 800 a 1800, abrir las fronteras era liquidar el trigo en Uruguay. ¿Qué se nos ocurrió hacer? Contratamos a Norman Borlaug, premio Nobel, Revolución Verde, 1974 en México. Él había inventado los trigos enanos. Yo me acuerdo cuando yo era chiquilín, los trigos en campo de mi padre eran como que fuera así, era como caminar por un pajonal. Ahora los trigos no nos llegan a la rodilla a nadie, son así de chiquititos. El que encontró la idea de en vez de tener pocas plantas grandes, tener muchas plantas chiquitas, fue Norman Borlaug. Eso se llamó la Revolución Verde. Claro, muchísimas plantas chiquitas producen más kilos por hectárea, llevan un paquete tecnológico más sofisticado, la semilla es más cara, más fertilizante, más herbicida, más fungicida, más no sé qué. El paquete es caro por hectárea, pero como produce muchos más kilos, el costo por kilo cae. Esa es la Revolución Verde que se aplicó al trigo y después a los manzanos, que antes eran 9 metros de alto, ahora son 2 metros de alto, pero antes eran 200 plantas por hectárea, ahora son 2000. Todo sigue esa línea, chiquito y mucho por hectárea, produce mucho por kilo de producto, baja el costo. Lo trajimos a don Norman Borlaug, un alemán chiquito así, que falleció hace 2 o 3 años. Don Norman, 800 kilos de trigo acá, 1800 Argentina, vamos a abrir la frontera. El trigo es crítico en materia política, nos van a pasar por arriba. Último intento antes de liquidar el trigo es usted. Vaya, estudie, averigüe y díganos qué se puede hacer o qué no. Se va don Norman con un traductor y un auto por ahí a recorrer todo, no se le ve más en 3 meses y vuelve y dice, ustedes tienen la semilla para producir 4.000 kilos de trigo por hectárea, las mejores producciones del mundo. Lo que pasa es que sus técnicos en su centro de investigación sostienen que sus productores no tienen capacidad de aplicar el paquete tecnológico sofisticado y por lo tanto le dan la semilla que siempre produce 800 kilos. Obvio, así van a producir siempre 800 kilos. No, no puede ser. Sí, es así. Bueno, ahí creamos el PPT, Programa Piloto de Trigo. 2 años, el Ministerio pagó a pérdida la mitad del costo de producción del paquete tecnológico de alta potencia. Los productores respondieron como sabemos que responden, son seres racionales y hacen lo que hay que hacer, y desde entonces hasta hoy Uruguay tiene más rendimiento por hectárea que Argentina. ¿Ya? O sea, nuestra capacidad de producción está, nuestros productores están, ellos saben lo que tienen que hacer. Si no vemos sistema de riego por todos lados, es porque los números no dan. La energía eléctrica es tan cara, o el diésel es tan caro, que regar implica ponerle presión al agua para que salga por un cañón o un pivot la lleve. Hay que ponerle presión al agua. Eso quiere decir que hay que poner un motor que aprieta el agua en una bomba. Eso cuesta energía, sea eléctrica o sea diésel, energía. Bueno, esa energía sale tan caro que poner 1 milímetro de agua arriba de la tierra, o sea, si falló una lluvia de 100 milímetros, poner 100 milímetros regando cuesta $300. Cuesta $3 por milímetro regar en Uruguay. No dan las cuentas. Por eso uno pasa volando y ve esos redondeles en el suelo, son pivot de riego, los ve perdidos en el fondo del Chaco boliviano, Chaco paraguayo, en el fondo de Brasil, todo el mundo está regando. Acá nada. Uno vuela al Uruguay y no ve esos círculos, no se está regando, porque no dan las cuentas, no porque los productores sean unos burros. Es evidente que la inversión la harían si las cuentas cerraran. Entonces nos encontramos con un momento en el Uruguay en que el mundo pinta muy bien para el agro. La interna está complicada, los costos están muy altos, el tipo de cambio está atrasado y eso pesa en un sector exportador típicamente porque recibe dólares del exterior, los tiene que cambiar a pesos y todo lo que paga acá adentro, empezando por el costo de la familia, está carísimo en dólares y por lo tanto el sector está acorralado en un nivel en que tiene todos los riesgos, todos los esfuerzos, todos los problemas están del lado del sector agropecuario, pero la rentabilidad no está.
tienen el problema de que el riesgo y el esfuerzo está, pero no hay manera de liberar una rentabilidad, y el promedio dice 0, algunos ganan un poquito y muchos están perdiendo, o sea, están pagando para producir, y eso lo hemos visto en otras crisis. La gente, con tal de no irse de su campo, que lo heredó del padre, el abuelo, lo que sea, se va endeudando poquito a poquito para seguir un año más y un año más y un año más. Eso, el sector agropecuario está reclamando contra eso, porque siente que el país necesita cambiar, el agro necesita que el país cambie, y ese es el motivo, digamos, de las demandas que están en la calle hoy con esos movimientos que todos conocemos.